Equipos de medición. Existe una gran variedad de instrumentos de medición, por lo tanto se pueden clasificar de diferentes maneras, ya sea por medición lineal y angular, medidores directos e indirectos. En este caso los vamos a clasificar según la magnitud física que evalúan. Dentro de la industria podemos encontrar equipos que miden longitudes, presión, temperatura, masas, propiedades eléctricas y electrónicas. En esta presentación nos basaremos en los equipos de medición eléctrica y electrónica. Gaussímetro. ¿Qué es? El gaussímetro, también llamado teslámetro, es uno de los dispositivos digitales más universales utilizados tanto en la industria como en el campo de las mediciones magnéticas. Se usa principalmente para la inspección y la comprobación de la densidad de flujo de los objetos magnéticos. ¿Para qué sirve? El gaussímetro puede, si su onda se acerca lo suficiente a un campo magnético, detectar cuantitativamente este campo magnético y emitir su intensidad en la unidad Gauss o Tesla. ¿Cómo funciona? Con el uso del gaussímetro podremos ver si las condiciones ambientales son las adecuadas para las personas o trabajadores, y de esta manera evitar malestares, irritaciones del sistema nervioso o incluso quemaduras internas. Su uso es fundamental en las empresas que trabajan con campos electromagnéticos para controlar y prevenir los posibles peligros derivados de las ondas. Amperímetro. ¿Qué es y para qué sirve? El amperímetro es un instrumento de medición compuesto por un galvanómetro y una serie de resistencias conectadas en paralelo, y lo que mide es la corriente eléctrica que pasa por un circuito. La medición del amperímetro se indica como amperes o una A. El amperímetro es una herramienta ideal para electricistas, así como también para personas dedicadas al control de equipos en lo referente al funcionamiento electrónico. Si un circuito eléctrico tiene pérdidas o fallas en el sistema, la medición de amperaje indicará un diferencial, con lo cual se puede establecer un punto de partida para detectar la ubicación exacta de la pérdida, realizando mediciones específicas en diferentes partes del circuito. ¿Cómo funciona? La medición en un amperímetro se realiza en serie, con la finalidad de medir la intensidad de la corriente consumida por un circuito. Un voltímetro. Un voltímetro es un instrumento de medición que permite conocer la diferencia de potencia o voltaje entre dos puntos en un circuito electrónico. La unidad de medida del voltaje es el voltio o una V. Los voltímetros están conformados por un galvanómetro al cual se le agrega una resistencia en serie. Dependiendo del rango de voltios que pueda medir, será su estructura de cables y aislación. ¿Para qué sirve un voltímetro? Resumidamente, un voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos terminales. Esto puede utilizarse para medir el voltaje en dos puntos de un circuito de manera segura y sin cambiar las condiciones del circuito. Por otra parte, la verificación del voltaje que obtenemos con el uso de un voltímetro nos permite verificar si, por ejemplo, el enchufe de nuestra casa está funcionando de forma correcta o está dañada. ¿Cómo funciona? Para poder realizar una medición en el voltímetro, esta se realiza en paralelo, con la finalidad de medir la tensión que llega a un elemento, así como la caída de tensión que tiene un circuito eléctrico. El ohmímetro. Este es parte primordial en la reparación de los mismos. El ohmímetro se conoce más comúnmente en el mercado como multímetro, debido a que los multímetros tienen la capacidad de medir ohmios, voltios y amperios o corriente. ¿Cuál es el uso correcto del ohmímetro? ¿Cómo usar un ohmímetro? Primero se ubica el ohmímetro en posición de medición ohms, moviendo la ruleta en el margen que necesites para la medida que quieres localizar. Ohmio es la resistencia que ofrece el paso de la corriente. Tenemos que tener mucho cuidado
de no invertir los polos, porque aunque los ohmímetros tienen un sistema de protección, podemos quemar el ohmímetro. Podemos observar la posición de la aguja para interpretar la medida. Generalmente el ohmímetro tiene varias escalas: voltios continuos, voltios alternos y ohmios. En la imagen podemos ver la forma correcta de realizar la medición, con la finalidad de medir la resistencia y la continuidad de un circuito o un elemento, como en este caso puede ser una resistencia. Multímetro. El multímetro compone todos los elementos anteriormente mencionados. Este es un dispositivo muy importante en el ámbito electricista debido a la gran cantidad de funciones en el que se pueden realizar. Un multímetro también se le denomina tester. Es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como ser corrientes, potencias, resistencias, capacidades, entre otras. Pueden medir magnitudes en distintos rangos, es decir, si sabemos que vamos a medir una corriente de 10 amperios, entonces elegimos el rango de 1 a 50. Puede medir corriente continua o corriente alterna, de forma digital o de forma análoga. Mi nombre es Eduardo González y explicaré 4 tipos de instrumentación para medidas eléctricas. El osciloscopio, ¿qué es? Es un instrumento de medición eléctrica para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. ¿Para qué sirve? Sirve para mostrar y analizar el tipo de onda de señales eléctricas. Además, este dispositivo dibuja una gráfica que representa señales eléctricas las cuales varían con el tiempo. ¿Cómo funciona? Normalmente tiene 2 ondas que se conectan a un circuito. La señal atraviesa esta última y se dirige a la sección vertical. Dependiendo de dónde situemos el mando del amplificador vertical, atenuaremos la señal o la amplificaremos. Capacímetro, ¿qué es? El capacímetro es un equipo de prueba electrónico utilizado para medir la capacidad o capacitancia de los condensadores. ¿Para qué sirve? Con este instrumento lograremos comprobar los datos delimitados de capacidades eléctricas, así como los valores de resistencia e inductividad de cualquier condensador, otorgando sus valores en determinados cables y circuitos. ¿Cómo funciona? Este instrumento tiene una pantalla donde se reflejan los resultados. Para realizar la medición, este instrumento tiene 2 puntas que se colocan en los pares negativos y positivos del condensador. Hace circular la señal de cierta frecuencia por medio de un condensador para luego realizar un cálculo y así obtener el valor de la capacidad del condensador medido. De esta manera se visualiza a través de un display de cristal. Galvanómetro, ¿qué es? El galvanómetro es un instrumento de medición eléctrica que se utiliza para determinar y detectar la intensidad y también el sentido de una corriente eléctrica. ¿Para qué sirve? La función principal del galvanómetro es la de detectar y medir la intensidad de pequeñas corrientes eléctricas y también determinar el sentido. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de un galvanómetro se basa en una aguja indicadora que se conecta mediante un resorte al eje de una bobina rectangular, la cual se encuentra suspendida gracias al efecto de 2 polos opuestos de un imán permanente. Este movimiento es proporcional a la corriente que pasa por la bobina, haciendo que el movimiento de la aguja también lo sea. Potenciómetro, ¿qué es y para qué sirve? Un potenciómetro es un instrumento utilizado generalmente en el ámbito técnico y sirve para determinar la diferencia de potencial eléctrico entre 2 terminales eléctricas. ¿Cómo funciona? Un potenciómetro tiene un funcionamiento sencillo. Tiene una resistencia variable en cada extremo y una tercera conexión hacia un control deslizante, el cual nos permitirá aumentar o disminuir la resistencia proporcionalmente. El propósito de esto es conseguir un valor variable entre las conexiones, el cual podremos controlar nosotros mismos.